aquí una vez más en la segunda temporada de nuestro Hasayé, ese canasto, ese bolsón chiquitano para el mundo, donde cada una de nosotras va a compartir sus pequeños frutos que ha ido recolectando con su lengua, con su pensamiento, con su ser, con sus manos. Así que una vez más, Ana María Lara, gracias compa de ruta en este monte que es la vida, y gracias Soledad por aceptar la invitación a ser parte de este recorrido. Hola mundo, como le gusta decir a Claudia, qué emoción estar acá hoy día con ustedes. Han pasado ya casi 2 años desde que grabamos el último capítulo de Hasayé, de un ciclo que comenzó en pandemia, en un momento donde el mundo parecía detenerse, donde la existencia humana se embovedaba. Nosotras nos conectamos, nos pusimos a conversar, a invitar amigos. Y en estos 2 años la cosa ha cambiado bastante. Parece que en vez de estar encerrados está todo el mundo afuera. Estamos presenciando inevitablemente un panorama que parece que en el que se está reorganizando el orden mundial entero. Si la pandemia nos obligó a guardar silencio o nos tenía más callados, hoy pareciera que el mundo hace exactamente lo contrario. Habla sin descanso, nunca hubo tanta evidencia de la estupidez humana. Hay tantas palabras circulando que parece que no comunican nada. Entonces, desde ahí hoy volvemos a este Hasayé para preguntarnos si todavía es posible compartir el lenguaje para hacer lo que nos gusta hacer, que es conversar. Y me siento muy honrada de estar con dos personas a las que puedo, grandes mujeres a las que puedo llamar amigas, partiendo por la compa de Ruta Eterna, y a mi hermana Claudia, quien es poeta, escritora, filóloga, doctora en educación, investigadora en interculturalidad. Hoy está haciendo su segundo doctorado y desarrollando una intensa investigación sobre patrimonio cultural, tradición oral, lenguas, y tiene muchos trabajos. Es autora de poemarios como Versos del agua, Cómo vuelan las mariposas, Incendio en el agua, Pasaporte, Curucusí, también de novelas como Diálogos del Silencio y de trabajos pedagógicos como Profe fuera de la caja y un libro hermoso que se llama El libro es un territorio y el lector un habitante. Y junto a ella, mi querida Sole Chávez, que es una de las lingüistas y lexicógrafas más importantes de Chile, es profesora de la Universidad de Chile, doctora en estudios hispánicos, miembro de la Academia Chilena de Lenguas y actualmente dirige el Departamento de Literatura en la Universidad de Chile. Su trabajo cruza la historia de la lengua, la lexicografía, el español de América y las formas en que las palabras registran no solo usos, sino también disputas culturales, memorias y maneras de habitar el habla. Hay algo que nos reúne a las tres hoy día, y por eso creo que también hemos coincidido en la vida, que es la convicción de que pensar también es una forma de encontrarse y de que las palabras no son solamente aquello con lo que uno describe el mundo, sino también aquello con lo que leemos y nos narramos en la experiencia humana. Entonces, estoy muy emocionada de que partamos este Hasayé hoy día en estas condiciones, con estas tremendas mujeres, y sin más preámbulo, le paso la palabra a Claudia para que lance la primera pregunta de este tejido y ahí empecemos a dialogar en este mundo tan raro en el que estamos. Gracias, compa. Bueno, la verdad que aprovecharemos a Soledad como lexicógrafa, como investigadora, como estudiosa de la lengua. Yo me vengo preguntando hace tiempo y un poco en la línea de la reflexión introductoria que hace Ana María, ¿cuál es la calidad del conocimiento que estamos produciendo hoy en un contexto que pareciera ser de pluralismo cultural, de plurilingüismo? A nivel legislativo se ha avanzado mucho en derechos humanos culturales, se habla mucho del patrimonio cultural inmaterial, de la presencia de la tradición oral. Incluso hace poco la UNESCO sacó una publicación sobre el patrimonio cultural inmaterial como recurso pedagógico y didáctico, está difundiéndose en distintos medios, pero en la práctica cotidiana del día a día, en nuestras interacciones comunicativas,
yo observo una insistencia del siglo XX y del monolingüismo y del monoculturalismo. Observo una insistencia en nuestra propia forma de habitar las interacciones comunicativas y las relaciones humanas, una insistencia en qué, en imponer un idioma, en imponer una forma de conocimiento, en eso que muchos estudiosos ya como Mignolo, el mismo Dinamarca, Capra han usado el término de epistemicidio, ¿no? Se insiste en el epistemicidio de manera inconsciente porque es como que nos hemos habituado a ser unos epistemicidas, unos ecocidas, y lo hacemos de manera inconsciente, pero incluso aquellos círculos académicos donde pareciera que tendrían que darse cuenta de ciertos patrones que no nos hacen bien como humanidad, tampoco les interesa cuestionarse sus prácticas. Y es de pronto una sensación de haber perdido el tiempo en esta academia, en esta universitas, en este hacer un máster, hacer un doctorado, sacar una licenciatura que ni siquiera es capaz de sostener tu materialidad, tu condición humana. Entonces, claro, es gigante la pregunta que hago, pero es a propósito, porque sé que desde ahí podemos ir tejiendo. Entonces, ahí, mira, te lancé 5 caminos, Soledad. Vos elegí Mm. por dónde seguir el diálogo, pero en esencia es eso. ¿Por qué insistimos en el monoculturalismo, en el epistemicidio de esta diversidad, de esta biopoética que nos rodea, de esta biopoiesis, diría Maturana, ¿no? Claro. Oye, antes de cualquier cosa las quiero saludar a las dos. Este es un lujo, un lujazo. Yo ahora no estoy ni en mi casa ni en mi escritorio, estoy en un almuerzo, estoy en el aniversario en la casa de unos amigos. Estábamos terminando de almorzar y subí, me dieron un lugar tranquilo y me dicen que en determinado momento eh, quizás suban porque justamente muy relacionado con lo que estás comentando, ¿no? Se viene un partido, parece que del Mundial, que ni lo he visto, pero, y acá está la televisión, entonces van a llegar, pero a lo que voy con esto, por si hay algún problema, sobre todo creo en la red, en la comunicación. Me encanta tu reflexión, reflexión pregunta, porque yo creo que el conocimiento tal como lo construimos, tal como lo conocemos, tal como nos hemos formado, los modos de aprender, los modos de estar en los espacios de aprendizaje son muy del norte global y son muy de un espacio muy particular del norte global, que es esta Europa que conocemos. Mira, estoy hasta con un gato acá visitándome. Eh, entonces estamos de alguna manera determinados por eso. Y luego esta Europa ha sido una Europa colonizadora, imperialista, que habla unas lenguas que se han trasladado a otros puntos del mundo. Nosotros somos un fiel ejemplo de esto. Ahora estamos hablando en español, pero el español no es una lengua que haya surgido de nuestros continentes, ¿no? De nuestro continente, de nuestro cono sur, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahora las tres comunicándonos en español. A mí me toca enseñar historia de la lengua española medieval en la carrera, en los estudiantes que estudian literatura lingüística. Y yo digo, claro, me toca enseñar esto, pero no me toca enseñar historia del Mapuche. Claro, pero no el mapudungún, o no historia de la lengua quechua, no historia de la lengua aymara, no sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos supeditados por patrones que vienen de una hegemonía, ¿no? De una hegemonía del saber muy clara. Eh, es para nada de eso. No sé si me pegué nuevamente. Estoy preocupada por Sí, eso, porque la si no, si hegemonía les parece, lingüística, ¿no? podría exactamente, hay hegemonías lingüísticas. Y, por ejemplo, en el caso de Chile, si tú haces un repaso por las constituciones, desde que Chile es Estado-Nación, en la primera mitad del siglo XX, no encontramos un reconocimiento a la lengua oficial, para nada.
no se dice en este país se habla español, que uno esperaría. Se escribe en español la Constitución, o castellano, como quieras llamar a la lengua. Nunca en ningún ejercicio constitucional del Estado-Nación de Chile se ha dicho que la lengua oficial es el español, pero todo se hace en esta lengua. Y eso es tremendo, porque realmente tenemos un monolingüismo de facto. Y eso ha generado una cultura monolingüe que ha silenciado una serie de lenguas, ¿no? Y luego también estaba pensando en algo que va más allá del el mismo manejo de lengua, lo que estudiamos, cómo nos instalamos. Sabemos, por ejemplo, le enseñamos a nuestros niños historia de África, historia de Asia. También ahí hay una hegemonía en cuanto a una serie de hitos históricos. Se sabe, puedo generalizar, ¿no? Pero se habla de los griegos, se habla de los romanos, se puede hablar también de los egipcios, se habla de la Edad Media, una Edad Media europea, una edad moderna que tiene que ver con Europa y sería. Entonces hay unas hegemonías de las cuales no estoy hablando quizás de los espacios más críticos dentro de la universidad, estoy hablando de los espacios más domésticos, estoy hablando de la educación de nuestros niños, de la educación de nuestros adolescentes, de lo que pueden entender también nuestros padres, nuestros familiares. Me estoy cada vez preocupando más de eso, ¿no? Más que de la academia y de la Torre de Marfil, me estoy preocupando más por lo que está pensando el común de las personas y lo que el común de las personas ve como foco y como eje de aprendizaje, de conocimiento, de lecturas también. Eh, y es bastante tremendo, ¿no? O sea, ese monolingüismo se extiende, pero a la par podemos encontrar la otra cara de la moneda. Y en la otra cara de la moneda podemos ver una serie de movimientos que van por el otro lado, ¿no? Y que vienen de organizaciones de las mismas comunidades, pero también puede venir de una serie de grupos que no han sido hegemónicos hasta el día de hoy, o que lo fueron y que ya no, o que nunca lo han sido y que desean de alguna manera tomar la voz, ¿no? Dejar de ser silenciados. Oye, sí, y es tremendo a propósito de ese silenciamiento y del epistemicidio que hablaba Claudia, eh, cómo el lenguaje, que podría ser nuestro medio por excelencia para vivir, para la vida humana, finalmente termina limitando nuestra experiencia. O sea, Mauricio Tolosa, que es un amigo de nosotras con Claudia, plantea en uno de sus libros que el lenguaje es una mezcla entre experiencia, razón y emoción. Entonces el lenguaje debe surgir de un territorio, surge de una convivencia y permite la convivencia y sobre todo, no sé, desde la mirada de la ética del lenguaje nos permite habitar, ¿no? El problema es que se ha perdido eso desde la monolingüística, por decirlo de alguna manera, pero también desde el logos antropocéntrico. Entonces, estamos en un lenguaje monotemático, muy antropocéntrico, que está separando, como desgajando la existencia de la posibilidad de leer otras formas de ser, porque estamos olvidando la construcción de significados en comunidad. Y estamos olvidando también o invisibilizando o produciendo ausencias de otros significados, como diría de Sousa Santos, ¿no? A propósito de su concepto del epistemicidio. La, la propagación de ausencias respecto de significados al imponer esta mirada eurocéntrica, esta mirada moderna todavía en nuestros modos de convivir y desde incluso lenguajes políticos, desde lenguajes del currículum escolar, desde lo que se estudia. Entonces, o sea, entendemos cómo está, pero me gustaría que pudiéramos ahora tal vez abrir el discurso hacia qué se logra o a qué podemos abrirnos si empezamos a mirar las lenguas y otros actos de habla, como por ejemplo el trabajo de Claudia, que ha hecho un gran estudio respecto de la oralidad del Besiro chiquitano, por ejemplo,
Podríamos volcarnos hacia, ya tenemos la constatación de que está mal esta cosa, que el lenguaje no nos alcanza, que nos está limitando, que implicaría mirar las lenguas, volver al habla, volver a los actos de habla desde habitar el mundo de la vida, compartir otras significaciones, otros sentidos de la misma experiencia humana. Por ahí, Claudia. Sí, yo creo que, bueno, aquí ya estamos un poco entrando en terrenos que son bien filológicos, ¿no, Soledad? Bien de la filología, pero además que superan la filología y yo creo que es momento de entrar en lo que viene a ser esta corriente del ecocentrismo, ¿no? Superar el antropocentrismo dado el antropoceno al que nos ha llevado ese antropocentrismo y entrar en estas miradas ecocríticas, en estas miradas biopoéticas y ecocéntricas donde se acepte la verdad de otras realidades, de otros lenguajes, de otros códigos de otros seres además, ¿no? Y puede sonar muy metafísico esto, pero considero que es un camino necesario en este momento en el que estamos de quiebre como humanidad, en este momento de guerras multipolares causadas por ese modo hegemónico de querer administrar los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos lingüísticos, porque esa hegemonía política y económica ha tenido como base fundacional la hegemonía lingüística, que ha sometido la estructura natural de desarrollo y de experimentación de la vida. Porque ¿qué es la lengua? ¿Qué es el lenguaje? Es la verbalización de la experiencia humana. Y si esa experiencia humana nos imponen un modo de verbalización, porque hay una hegemonía y hay que encajar en un sistema para sobrevivir y entrar en esta cadena, digamos. Entonces, ¿cuáles son los caminos posibles, los caminos viables desde lo cotidiano, ¿no? Desde la cotidianidad, desde los niños que están creciendo, desde nuestras madres, nuestros hermanos, el modo en que se están dando esas formas de entendimiento o esos malentendidos, porque hay una cantidad de malentendidos. Yo a veces observo las interacciones en distintas redes entre grupos y demás, y hay una cantidad de malentendidos que chupan la energía y la inteligencia de las personas y que rompen relaciones humanas, que yo digo, esto parece, o sea, estoy en una película o esta es mi vida, o esta es la vida. Entonces, ¿qué hacemos con esa cotidianeidad que básicamente nos ha desbordado? Desde el lugar del lenguaje, Sí. desde el lugar de la palabra, ¿no? Claro, es que se pueden abordar estas reflexiones desde varios puntos de vista. Es muy interesante el traer al tapete el antropoceno, porque desde que la humanidad es humanidad, y pensemos en eso, estoy pensando solamente desde la tradición escrita, siempre ha habido lenguas hegemónicas, siempre, siempre. Ha estado el sumerio, ha estado el acadio, ha estado el egipcio, qué sé yo, acá en América estaban las lenguas generales, ¿no? Estaba el quechua, el náhuatl, que eran unas grandes lenguas que había que aprender para poder comunicarse. Bien o mal, ese es otro tema, para otro punto de la reflexión. Pero siempre la humanidad ha necesitado de lenguas, llamémoslas hegemónicas, se pueden llamar también generales, se pueden llamar estándar o supraestándar, como las queramos llamar, pero siempre ha habido un monopolio de determinados tipos de sistemas lingüísticos, pero dentro de estos macrosistemas va a haber siempre una riqueza tremenda, una riqueza lingüística tremenda. Ese es un punto que hay que tener presente y esto ha sucedido siempre, pero siempre. No tenemos noticia de que haya, y quizás sí, pero no tenemos noticia. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
eh, los actos de habla, ¿no? O la teoría de la comunicación, ¿no? La teoría de la comunicación y cómo lograr una comunicación efectiva. Es tan delicado ese tema, es tan delicado. Yo lo he venido reflexionando muchísimo porque hace unos 3 años he estado dirigiendo un grupo en la universidad que se llama justamente Lenguas en la universidad, que lo que estamos propendiendo es al plurilingüismo, o sea, que las comunidades hablen lenguas. Y cuando digo de hablen lenguas, pueda dominar su propia lengua, pero también pueda dominar lenguas y que va más allá del inglés. Uno por lo general piensa, ya, una segunda lengua, el inglés. No, lenguas, lenguas, y que se hable lenguas de señas, y que se aprendan también lenguas de todo tipo, lenguas indígenas, eh, otro tipo de lenguas que no son tampoco las hegemónicas, etcétera, etcétera, más que nada para generar un tipo de comunidad plurilingüe y no monolingüe, que es una cuestión muy sana. Quizás nosotros en este momento, esta generación, ya quizás no podamos gozar de eso, pero haya, que no sé si les ha tocado conocer a colegas o amigos de comunidades lingüísticas quizás de lenguas más pequeñas, en donde están obligados desde pequeñitos a aprender lenguas y a comunicarse en más lenguas. Eh, y lo que implica también el conocimiento de más lenguas para una serie de cosas. Pero también pensando, porque veo que la reflexión acaba también por estas primeras lenguas que lo peligroso es que se puedan quedar dormidas, ¿no? O primeras lenguas que por vergüenza se dejen de hablar. Eso sucedió mucho con las historias de nuestros países, de comunidades dentro de nuestros países. Mi papá migró del campo a la ciudad y no hablaba con nosotros su lengua por vergüenza o porque nosotros no pasáramos vergüenza o porque nosotros teníamos que dominar la lengua general. Esas son las dinámicas tremendas, ¿no? Esas son las dinámicas dolorosas. Aunque fíjense que algo está pasando, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero, a ver, doy 3 ejemplos. Un ejemplo en Chile voy a dar un ejemplo que estoy viendo también en Irlanda. En Chile, yo estoy trabajando mucho con repertorios diccionarísticos en mapudungún y por lo tanto tengo que trabajar mucho con personas que tienen que dominar muy bien el mapudungún. Una de ellas es mapuche, eh, pero no es mapuche hablante. Y no es mapuche hablante porque sus padres no le hablaron en mapudungún. Ella no creció en un entorno educacional bilingüe con mapudungún. En Chile hace 30 años atrás se implementaba un programa intercultural bilingüe, pero solamente se desarrolla donde hay comunidades. Hay un número, se trabaja con estadísticas de donde hay comunidades de determinado grupo, se va a enseñar en esa lengua. Ella no tuvo la suerte porque creció acá en Santiago. Nació en Santiago, creció en Santiago, Puente Alto, no se aplicó el programa intercultural bilingüe y por lo tanto aprendió mapudungún desde otra dinámica. Pero es el orgullo de ser mapuche, algo que lo más probable es que sus padres no lo pudieron tener y que quizás sus abuelos no lo pudieron tener y quizás sus bisabuelos y sus tatarabuelos sufrieron mucho por ser mapuches también. Entonces, acá lo que estoy viendo, y a mí me emociona porque lo veo con muchísimos estudiantes en la universidad, este reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la identidad. Algo que también lo vi, estuve todo febrero en Nápoles. Ustedes saben que Italia es un país muy interesante, porque Italia, como lo conocemos hoy por hoy, el país Italia, viene del Risorgimento, que fue del siglo XIX. O sea, el concepto de país tal como lo conocemos viene recién de ahí. O sea, estamos hablando de un territorio donde había repúblicas marítimas, había monarquía, estaba el mismo Vaticano, hubo en una parte del norte la extensión de un imperio, etcétera, etcétera. Y hay un plurilingüismo riquísimo en donde podemos reconocer que los hablantes son todos bilingües o plurilingües, y cuando llegan al colegio se escolarizan en lo que conocemos por italiano, pero lo que conocemos por italiano es un constructo,
es un estándar que tiene una base toscana. Por una serie de razones históricas, esa fue la lengua que primó. Pero para la mayoría de los hablantes esa no es la primera lengua, es la lengua con la que se comunican, con la que van al colegio, van a la universidad. Pero volviendo a Nápoles, el napolitano es una lengua riquísima, con una tradición interesantísima, una tradición literaria, musical riquísima, pero, por ejemplo, con la colega que yo estaba en Nápoles en ese momento, ella me decía, yo soy napolitana, soy orgullosa de ser napolitana, pero en mi casa jamás se habló napolitano porque había una vergüenza de hablar napolitano. Mis padres nunca hablaron napolitano entre sí para no darme el ejemplo. Pero ¿qué pasa con sus hijos? Ella tiene unos mellizos, veinteañeros. Ellos sí que hablan napolitano, aprendieron napolitano y son orgullosos de hablar napolitano, son y están orgullosos de hablar napolitano. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento y también hay un reconocimiento y un valor adquirido por el plurilingüismo. Hablamos italiano y también hablamos napolitano. Y el tercer ejemplo que les quiero dar de esta dinámica, que es muy interesante, es la que se da en Irlanda, un país totalmente subsumido por un colonialismo extremo de 5 siglos de Inglaterra, en donde se les prohibió su credo, se les prohibió hablar su lengua, se les prohibieron sus costumbres, les quitaron sus mejores tierras. Durante la Gran Hambre, que se conoce, ¿no? Los mataron, ¿no? Realmente los querían matar de hambre. Por eso tuvieron que emigrar. Tuvieron recién su guerra civil entre 1920 y 1921, ganaron, se instalaron como república y lo primero que hicieron fue instalar toda una política lingüística para poder recobrar e instalar el irlandés, que es una lengua celta, como la lengua en la que también hay que conocerse, reconocerse, aprender. Les prohibían hablar su propia lengua, ¿no? Y fíjense lo interesante en el caso de Irlanda. Estaban ya tan anglizados que no se logró extender el irlandés como ellos hubieran querido hasta el día de hoy. Ellos aprenden irlandés desde los 5 años, es obligatorio durante toda la educación, pero ya están con el inglés tan subsumido que muchos de ellos incluso encuentran que aprender su lengua no es necesario, no es útil. ¿Para qué? Pero ¿a qué voy con esto? Porque esto lo he detectado hasta con generaciones, no sé, de nuestra edad. Que fíjense que las nuevas generaciones, obviamente que siempre va a haber anomalías. Voy a hablar de anomalías porque es anómalo decir, no, yo voy a hablar irlandés, voy a cultivar el irlandés, pero ya estoy detectando, así como esta gente, estoy hablando de gente nacida en este siglo ya, que no, que aprenden irlandés, hablan irlandés, piensan en irlandés, aún dominando perfectamente una de las lenguas más hegemónicas del mundo, que es el inglés. Y también se reconocen en eso, en su plurilingüismo, o sea, hablamos irlandés e inglés. Y fíjense, a pesar de que un Estado provea todo para que se genere un reconocimiento de una lengua, no fue exitoso. Que ojo, uno pensaría que sí, pero no lo fue. ¿Y ahí qué pasa? Y con esto quiero cerrar porque me ha alargado mucho. A veces hay otras instancias simbólicas, culturales, que pueden ser iguales de ricas, como lo que veo en Irlanda. La música, por ejemplo. La música es muy potente. O sea, si bien no se logró la cuestión de la lengua, sí que se logró la cuestión del folclore, la cuestión de la música. Allí sí que hay un reconocimiento increíble. Oye, qué buena relación porque finalmente llegaste a tocar otros tipos de lenguaje. Y el lenguaje no es solo la palabra escrita, no es solo, no es solo el hablar. O sea, de hecho, hay lenguajes que son no verbales, que a veces hoy día, como estamos con las palabras, nos permiten comunicarnos mucho mejor que hablando. Entonces, también desde ahí pensar en
claro, más allá de recuperar como todo esta pluriversidad de lenguas, también esta conexión con lo que implica el lenguaje como creación, el lenguaje de la música, el lenguaje de las artes, que en el fondo, en conjunto, todo constituye nuestras costumbres, nuestra cultura. Y en la época de la técnica exacerbada en la que estamos hoy día, las quiero llevar como hacia, por este mismo camino, pero hacia el pensar la técnica desde las IA. El lenguaje de estos procesadores de texto en el que todo el mundo está hoy y en el que si alguien no usa IA también ya está quedando retrasado porque hay ciertos niveles de competitividad que te permite una IA pagada, por ejemplo, pero que a mí me genera mucha preocupación, ¿no? Ahí podemos seguir andando con Claudia respecto de esta reproducción eh, y procesamiento de texto más allá de la experiencia humana. O sea, estamos en una época en donde el mundo de las ideas de Platón es real, es el metaverso de estos los primeros millonarios de la historia. Tenemos a los más grandes millonarios y la pobreza todavía no se acaba, por ejemplo. Hay una reorganización bien siniestra de los significados culturales en medio de esta época técnica y citando, por ejemplo, a Ortega, estamos en medio de este hombre masa que, claro, parece que se siente más cómodo con esto que le da seguridad, con este lenguaje oficial, y no quiero explorar otras experiencias. No, estamos en una época además que se está volviendo el conservadurismo y por otro lado tenemos extremas derechas que están negando, hace poco Trump salía burlándose de la ciencia, así claramente en una conferencia, decir, ¿de qué sirve la ciencia? Claro, uno podría decir, bueno, finalmente todo el conocimiento científico tiene que ver con paradigmas y hoy día estamos en una posibilidad de replantearnos los paradigmas. Podría generarse algo así como ya este conocimiento científico a lo de Descartes, ¿no? Así como todo lo que sé no me sirve para nada y tenemos que replantearnos. Pero no es ese el enfoque que están dando los discursos públicos, los discursos políticos, respecto de la ciencia y el conocimiento. Aquí en Chile Kast dijo que la ciencia solo servía para tener libritos guardados que juntaran polvo en una biblioteca. Entonces se está olvidando en esta técnica, con esta masa, el por qué habitamos y explorar otras formas de habitar desde el lenguaje, desde la experiencia, desde el reconocer que la cultura, por ejemplo, no es algo a lo que se accede o desde lo que se participa, sino es algo que debemos pensar. ¿Cómo o dónde encontramos a este sujeto que puede enriquecer el espacio público pensando desde su lenguaje la cultura o integrando? Nosotros conocemos con Claudia a Andrés Agents, que trabaja en el PEDA en filosofía en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, nosotros le decimos el PEDA, pero de Chile. Él trabaja en filosofía y trabaja con lenguas originarias, trabaja con Mapudungun, mira la filosofía desde conceptos que tienen que ver con otras lenguas y sabemos que hay ciertas experiencias así, pero que eso realmente sea parte de un sentimiento epocal, eh, bueno, está pasando, nosotras yo creo que las tres estamos como tratando de incentivar eso, pero es complejo pensando en el nivel de la técnica que tenemos, en la alienación tremenda que tenemos de los significados, de sentirnos sujetos que piensan y crean significados. Y ahí entonces tenemos otra tensión desde la lingüística, desde la lexicografía, desde la comunicación, eh, que también presenta desafíos. Claudia, tú hace rato Sí, estás haciendo trabajo también en torno a eso, así que... sí, sí, no, yo creo que, o sea, un poco hilvanando lo que ambas han planteado a partir del planteamiento último que hace Soledad sobre el tema del folclore, ¿no? El, o sea, están los repertorios lingüísticos por un lado y por otro están los repertorios culturales. Y precisamente la investigación que estoy trabajando ahora busca demostrar que es necesaria una documentación semántica de la tradición oral, pero no solo de la tradición oral desde una perspectiva de documentar, catalogar, establecer ciertos parámetros de documentación del repertorio lingüístico de una determinada lengua,
sino también y sobre todo incorporar los repertorios culturales, porque el fracaso de la educación intercultural y la educación bilingüe en América del Sur y en el mundo entero ha sido precisamente que ha sido direccionado a construir estructuras y diccionarios con repertorios lingüísticos y se han olvidado por completo de los repertorios culturales, que son precisamente estos elementos del folclore, de lo que se llama patrimonio cultural inmaterial, donde entra la gastronomía, la música, las danzas, todos estos elementos que además son muy baratos. Es decir, los ministerios de educación no tienen que tirarse millones de dólares o de euros o de bolivianos o la moneda que sea o de pesos para implementarlos, porque están ahí, porque el pueblo es lo que sostiene a los pueblos. O sea, el ejemplo clarísimo que nos diste del caso irlandés, el año pasado vino una pareja de poetas y músicos irlandeses a un encuentro iberoamericano de poetas que hacen aquí en Salamanca. Y ellos enfatizaban mucho en este tema de que la poesía ellos no la trabajan desde la palabra, sino desde las interacciones entre estas distintas expresiones socioculturales que se llaman. Y a las expresiones socioculturales, al folclore, siempre se los ha ninguneado en el mundo y se les ha quitado el poder que tienen. Y son esas expresiones socioculturales, es ese patrimonio cultural inmaterial, ese folclore, ese conocimiento del pueblo, el folclore, ese conocimiento del pueblo, es lo que ha permitido que independientemente de que exista un reconocimiento a lo Axel Honneth, digamos, una reparación cultural, por así decir, una reparación lingüística a partir de marcos legislativos que se puedan establecer en el mundo, independientemente de eso, el folclore, el patrimonio cultural inmaterial, la música, estas expresiones socioculturales son las que han mantenido viva a los pueblos, incluso cuando pasaban hambres. Incluso, o sea, el hambre, o sea, esa música combatía el hambre, combatía el frío. Entonces hay que darle su lugar a esas expresiones socioculturales. Yo de eso estoy convencidísima y por eso decidí bancarme un segundo doctorado en documentación semántica de ese patrimonio cultural inmaterial, porque se ningunea mucho a las cocineras, a la gente que se dedica a cuidar un sabor, una receta, a estos detalles que son los que finalmente sostienen familias. Muchas madres, abuelas de nuestras antiguas generaciones lograron levantar la mesa, levantar nuestras vidas, cocinando para miles y miles con recetas propias o utilizando los ingredientes del lugar. Entonces, yo creo que hay que ser más respetuosos y agradecidos con lo que tenemos todavía, porque y los diccionarios, por ejemplo, que se trabajen, hay que trabajar diccionarios ¿no? desde la mirada, digamos, filológica y política incluso, desde esta perspectiva de estructurar estos repertorios culturales y hacerlo con la gente además, ¿no? Y eso, claro, eso toma tiempo porque no, uno puede hacer las entrevistas, recoger las historias de vida, hacer la transcripción, ver qué transposiciones semánticas se van dando cuando uno hace la equivalencia lingüística, que a veces, que no siempre es como cambiar de euros a pesos chilenos, digamos, ¿no? La equivalencia, el cambio de moneda, el cambio lingüístico. El cambio semántico implica una reflexión cultural de un repertorio que es más complejo, ¿no? Y aquí yo creo que Edgar Morán, con su epistemología de la complejidad, es el que nos viene bien para hacer este ejercicio de documentación semántica. Y ya entrando a lo digital que menciona la compa, claro, hay que hacer una documentación digital y hay que alimentar a la famosa inteligencia artificial generativa, hay que alimentarla de manera sistemática, de manera organizada con estos datos, pero no con ese afán utilitarista que hoy por hoy tienen, ¿no? O sea, hay que ponerle inteligencia humana a la inteligencia artificial. Ese es el gran reto, ¿no? Me parece.
Bueno, no sé, vos como lexicógrafa, Soledad, ¿están trabajando ahí en tus investigaciones que hacen diccionarios con esta perspectiva de organizar repertorios culturales que incorporen el PCI, el patrimonio cultural inmaterial de las distintas zonas de Chile además, ¿no? Mm, Mira, siempre ha habido una tendencia, siempre. Y siempre en la lingüística, desde que la lingüística surge como disciplina, ha habido una tendencia a mirar, a trabajar, a observar y a mimar este espacio. Fíjense que la lingüística surge en un contexto muy interesante. Responde a las demandas de Herder, ¿no? El gran filósofo romántico, ¿no? De buscar los orígenes. Y esa idea de los hermanos Grimm tratando de rescatar la historia, la leyenda, el cuento, el origen de la lengua, la etimología de su propia lengua, los hermanos Grimm son los autores del primer diccionario histórico. Y no nos debe asombrar que también sean los grandes recopiladores de toda una tradición, ¿no? De una tradición de saber popular. La lingüística estuvo en eso durante el siglo XIX. También la lingüística estuvo en el trabajo de campo muchísimo, ¿no? La dialectología es más que nada eso, ¿no? Es irse al espacio y es ir a conversar no con la autoridad ni con el erudito, sino con el hablante. Y de hecho ayer se lo decía a mis estudiantes, ayer me tocó hablar de una lengua dormida, una lengua románica que viene del latín dormida, no son muchas las lenguas románicas dormidas documentadas. Esta se hablaba en la costa de lo que es hoy Croacia, el dalmático, y les comentaba, ¿no? Que siempre es muy importante, puedes entrevistar a cualquiera, pero siempre ideal tiene que ser alguien mayor e idealmente una mujer, porque la mujer es la que guarda, ¿no? La que guarda sobre todo el saber, el conocimiento, tiene una mayor facilidad para copiar toda una enciclopedia del cuento popular, ¿no? De la narración popular, del canto, el canto de cuna, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hacían los lingüistas, ¿no? Iban de pueblo en pueblo y así fueron incluso delineando y determinando estas lenguas y, cómo no, trabajando y perfilando en diccionarios. Cuando de alguna manera, porque no es totalmente, pero de alguna manera se corta esto, cuando se empieza a trabajar teóricamente con la lengua. Y esto se da con el surgimiento del estructuralismo, pero ojo, el estructuralismo más bien europeo. Pero piensen ustedes que a la par que estaba sucediendo esto, estamos viendo la escuela la escuela antropológica en Estados Unidos, ¿no? En donde ahí empieza este reconocimiento por el estudio de las lenguas indígenas. También ahí vemos las primeras generaciones de mujeres doctoras. Son mujeres antropólogas y mujeres lingüistas, mujeres que provienen de grupos indígenas, que lo que hacen es rescatar sus propias lenguas indígenas y rescatar todo un acervo cultural que va más allá de codificar una lengua, de redactar una gramática, de redactar un diccionario, ¿no? Entonces, toda la escuela de Franz Boas, en rigor, que es fundamental. ¿Por qué comento esto? Porque junto con toda esta línea empieza a surgir esta lingüística más científica, más de escritorio, por así decirlo, ¿no? Que está bien también, está bien. Y esa lingüística viene a ordenar, de hecho, esa lingüística, la de escritorio, fue la que vino a ordenar la lexicografía y la que vino a decir, señores, quienes hagan diccionarios que sean lingüistas, porque saben de semántica, saben de gramática, saben de fonología, etcétera, etcétera. Pero, ¿de dónde saca el trabajo ese lingüista? Lo saca de ese trabajo de campo, el de irse al territorio y entrevistar, ¿no? Y a copiar materiales. Entonces ahí hay no la podría hablar, no la podría ni siquiera llamar dicotomía, porque no es una dicotomía,
Les cuento, y con esto cierro, para dejarlas hablar, porque me encanta oírlas con sus reflexiones, pero en este momento estamos nosotros trabajando con la nueva edición de un diccionario. Para mí, en rigor, lo que habría que hacer es un diccionario integral, como se hizo en México, el que se hizo en Argentina, uno que también que se logró en España, fuera de la Real Academia Española, pero para eso se necesita un corpus enorme, habría que trabajar en corpus y habría que también salir al territorio, no quedarse en las grandes metrópolis, pero lo que estamos haciendo ahora es hacer una nueva edición de uno de ismos, que no me gustan mucho realmente, pero bueno, es lo que hay, un diccionario de chilenismos, y justamente estamos saliendo del territorio. Nos estamos yendo a la Patagonia, nos estamos yendo a las zonas insulares, nos estamos yendo a las zonas del altiplano, de la Pampa, porque justamente ese es el trabajo que hay que hacer. El año pasado viví una experiencia preciosa porque en los últimos 30 años justamente se ha venido reactivando, al menos en lengua española, este trabajo dialectológico que se había quedado literalmente dormido, ¿no? Por el trabajo de escritorio. Y el trabajo dialectológico implica eso, ¿no? Implica agarrar un auto en condiciones y poder irte a un lugar recóndito a entrevistar a alguien y hablar con ese alguien y que ese alguien te cuente su experiencia, te cuente su historia, te cuente su saber. No lo hicimos en Chile, lo hicimos en el Uruguay, lo hicimos en el Uruguay profundo, pudimos hablar con gauchos, con neogauchos, con señoras, con abuelas, con abuelos, y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que ahí está, pensaba justamente cuando las oía en ese cuarto camino que hablaba Gurdjieff, que es la idea de salir de este saber universitario y científico e irte al saber de la calle, al saber del pueblo, al saber de la cocinera, como bien decías tú, al saber justamente de este vaquiano, de este arriero, de este pescador. Yo creo que ahí está la salida. Y también tener esa paciencia para poder descifrar. Fíjense que hay una película, y ahora sí que cierro, hay una película que yo creo que los lingüistas amamos mucho. Se cumplen 10 años de la película este año, que se llama Arrival, donde hay una lingüista en la universidad que está viviendo un duelo. No tenemos claridad respecto a qué duelo está viviendo ella, lo vamos reconstruyendo a lo largo que va transcurriendo transcurre la película. Y claro, llegan unas entidades de otra realidad y se intentan comunicar y no hay cómo. Y le piden ayuda a ella, y ella justamente con ayuda de la ciencia, con ayuda de todo lo que implica los programas más modernos del lenguaje, logra reconstruir. Pero ojo, que esa reconstrucción no la hace la ciencia sola. Y acá voy yo también con lo de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje que pueden proveernos la tecnología más de punta. Ella logra poder reconstruir lo que estos seres, que son los seres rarísimos que parecen lápices, ¿no? Y que se comunican con ella con un tipo de lenguaje rarísimo, que son una suerte de humos circulares. Lo logra, pero ahí está el conocimiento humano, ahí está su saber, su experiencia, a la par de lo que te puede proveer la técnica. Y yo creo que la técnica siempre ha sido eso, siempre. La técnica está, te abruma, te asusta, te puede repeler también, pero no está sola. Y si de alguna manera está el reconocimiento de lo que implica el conocimiento humano, la necesidad humana y el saber humano para rematar cierto saber, ahí está. Para mí el ejemplo más maravilloso es el de Mary Shelley con Frankenstein. Cuando el doctor Frankenstein logra armar la criatura gracias a la ciencia, gracias a la técnica, y la criatura huye, hay una parte hermosa en la novela, que por lo general no aparece en las películas, o quizás en alguna más nueva, pero la criatura logra aprender a escribir, logra aprender a leer y lee filosofía.
lo descubre, ¿no? En una casa oculto. Y con ese conocimiento logra crearse todo un entendimiento y toda una sensación y toda una voluntad, que es una cosa que conmueve y que yo creo que puede ser un gran ejemplo para lo que está pasando ahora con la ciencia. No que la ciencia lea Kant, no, es la idea, ¿no? De lo relevante que puede ser la producción humana en cuanto a arte, a música, a filosofía, a política, a economía, a historia, a letras, a lingüística, lo que sea, y que ese conocimiento no puede ser suplantado por nada. Y no va a ser así tampoco. Está para alivianarnos un poco la carga nomás. Yo lo veo así. Hoy me encanta. Se nos pasaron como una hora casi ya Nada, ahora. como volando. Sí. Siempre se nos hacen cortos estos programas. Yo, claro, me quiero quedar no sé, sus reflexiones son Con tremendas. todo. Son mujeres, sí, que están haciendo un montón de cosas, pero recuperar la experiencia, mirar situadamente nuestra vida a partir del lenguaje, repensar el conocimiento humano, abrirnos a buscar otras sincronías, a abrirnos de solo la palabra escrita, servirnos de la técnica para nuevas posibilidades. Hermoso, me parece hermoso. A pesar de lo oscuros que están estos tiempos, somos humanos, somos seres humanos, humanas, Sí. qué raro, humanes. Y Arrival, Bueno, vean Arrival porque realmente sí, es es buenísima, una súper buena. buena recomendación. Sí, y Entonces, releer a Frankenstein. Esas Hay dos que, cosas. Ahí para el sí. público, releamos a Frankenstein, esa escena para recuperar esa escena, yo creo que es fundamental porque el mundo es la humanidad y el mundo es como un Frankenstein ahorita, sí, pero nos sí. hemos olvidado de esa escena en la que ese Frankenstein se da ese momento de entendimiento a partir de la lectura, de ese leyere, de esa búsqueda profunda, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Tal vez es intencionado que no lo muestren en las películas. No quieren que nos entendamos. No sé. Puede ser que tenemos más impedimentos más barreras para entendernos cuando sería tan simple también poder tratar de transformar estas barreras en horizontes en Sí. común, en consideraciones, bueno, el individualismo, en fin, la productividad, Y esta razón entender instrumental, que, ¿no? claro, entender que entender es tender puentes entre unos y Tal cual. otros, finalmente, ¿no? Es Sí. eso. Sí. Gracias, Soledad, por el espacio, por tu tiempo y tu conocimiento, tus frutos, tu cosecha en este Hasayé. Hoy a ustedes por invitarme a este espacio y poder conversar y poder relajarme y abrirme y poder aprender de ustedes y sentarnos a conversar las tres. Ojalá que podamos coincidir un día en persona, va a ser maravilloso. Que así sea, es el próximo punto ahí a lograr. Gracias, compa de ruta, por este espacio y bueno, hemos vuelto con Hemos Soledad vuelto a esta segunda temporada en el año 2026, nada menos. Hazañé apocalíptico.